Pero no solo eso, dice Jesús es mayor al templo. Y el templo era el lugar de adoración para todo judío. Era la señal de que Dios lo guardaba. Es más, cuando Dios quiso abandonar a Israel, lo primero que hizo fue abandonar el templo. Y cuando el templo se quedó vacío, ellos dijeron, estamos perdidos, porque ya Dios no está en el templo. Pero dice que Jesús es mayor al templo, a los ángeles, a Josué, a Moisés. Sí, es que no hay nadie como él. Amén. No hay otro como Jesús. Amén. Y después de hacer esta comparación, él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel, y ahora se va a Dios, delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora bien, como él está comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo, el Antiguo Pacto con el Nuevo, y todo lo demás con Jesús, cuando él habla de la espada, no está hablando de una espada común. No es una espada común. No es la espada de Roma. No es la espada de Grecia. Es la espada del templo. Es la espada que el sacerdote usaba para sacrificar a la víctima. Por eso dice, es más cortante que toda espada de doble filo. Porque la espada del sacerdote estaba afilada por ambos lados. Porque el Señor muchas veces había mandado que a la víctima no se le debía romper el hueso. Por eso estaba cuidadosamente afilada por ambos lados. Saben que la espada que siempre está afilada por un lado y la otra se usa para golpear. Pero esa estaba afilada por ambos lados, la espada del sacerdote. Pero el apóstol dice que el evangelio es más poderoso que la espada del sacerdote. La palabra de Dios es más cortante que la espada del sacerdote. ¿Por qué? Porque esta espada penetra hasta partir el alma y el espíritu. La otra lo que hacía es que degollaba a la víctima. Pero esta parte, el alma y el espíritu, entra dentro del corazón del ser humano. Y lo compara con una espada. Es que no hay conversión si la espada no entra. Aleluya. No puede haber cristianismo sin la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no entra, no puede haber cristianismo. Por eso necesitamos en nuestros cultos la palabra de Dios. Amén. Ella es la que convierte nuestra alma y nos enseña quién es Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra generación. Amén. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Ella entra y parte el alma y el espíritu. Atención, lo compara con una espada. Es más cortante que toda espada de doble filo. Pero si nos vamos a Santiago, capítulo 1, dice el apóstol Santiago, dice, el que oye la palabra, pero no la hace, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, pero cuando se va, se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. Está diciendo que el hombre que escucha la palabra, como estamos escuchando ahora, pero no cumple la palabra, es tan olvidadizo como el hombre que se mira en un espejo y cuando se va dice, ¿cómo es mi cara? Dice, pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. Porque no hay nada que traiga más felicidad que escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Ser esclavo de tus caprichos te convierte en vulnerable. Ser libre para obedecer la palabra de Dios te hace verdaderamente libre. Y me puedes decir, hermano Pedro, ¿me estás hablando de obediencia? ¿Me estás hablando de esclavitud? No, es que el que obedece a Dios, el que es esclavo de Dios, realmente es libre. Porque cuando le obedeces, ese eres tú. No eres tú cuando no te comportas como el Señor no quiere. No eres tú y tú lo sabes. Pero cuando perdonas, esa es la imagen de Dios en ti. Por eso te sientes tan bien cuando perdonas, cuando oras, cuando buscas, porque eres el Adán antes de pecar. Aleluya. Es el que Dios creó. Amén.
Lo compara con un espejo, porque la palabra de Dios ilumina tus defectos, ilumina tus errores, pero lo hacen para que los quites. Santiago dice que es un espejo. Hebreos dice que la Biblia es una espada. Pero si nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 26, dice el apóstol: ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, el autor a los Hebreos dice que la Biblia es una espada. Santiago dice que es un espejo. Pedro dice que es una semilla. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más poderoso que una semilla. Cuando Dios creó el mundo, lo creó ya crecido. Adán no lo creó como niño, lo creó ya como hombre. Y a Eva como mujer. Y a los árboles ya grandes y con fruto. Pero ¿cómo hizo Dios para que todo lo que Él había hecho crecido permaneciese? Por medio de la semilla. Por eso dijo que el árbol dará semilla que dará otro árbol. Y el hombre que tuviera su esposa y con la semilla dará otro hombre. Dios ha hecho que lo grande se capsule en lo más pequeño para que pueda permanecer. Porque no hay nada más poderoso que una semilla. Por eso nosotros veníamos en la carretera y pasaban trailers, pero la carretera no se rompía. Pero si me miraba yo al borde, veía un poquito de hierba. Y la carretera un poquito agrietada. Digo, ¿qué cosas? El peso del tráiler no rompe la carretera. La pequeña semilla dentro de la carretera se ha abierto camino, ha desquebrajado el asfalto y ha salido la hierba que había dentro de ella. Lo que no ha hecho el peso del tráiler lo ha hecho la pequeña semilla que tiene vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien no tiene la semilla le quieres poner el peso de la disciplina, pero no puede dar fruto porque no hay vida dentro. No se puede romper el asfalto del corazón humano con disciplinas, no se puede romper el asfalto del corazón humano con reprensiones. El que no es, no es, porque no tiene la semilla dentro y no puede florecer la vida que hay dentro porque no hay vida, no hay semilla. Cuando entra la palabra de Dios en una vida, hay vida de Dios. ¿Recuerdan cuando Noé tiró el cuervo? Que dice la Biblia que tiró el cuervo y el cuervo no vino. ¿Y por qué no vino? Pues muy fácil, dijo Noé, bueno, voy a tirar el cuervo, a ver si tirando el cuervo vuelve y yo me doy cuenta que no tiene donde apoyar el pie, que las aguas están sobre la tierra. Pero dice la Biblia que el cuervo no vino. Esperó un día, esperó dos, esperó tres, esperó una semana, 2 semanas y el cuervo no viene. ¿Por qué? Porque el cuervo tenía los cuerpos flotando, los cuerpos muertos que habían muerto en el diluvio, y como al cuervo le gusta la carroña, pues para él era un festín, se puso sobre un cuerpo y luego sobre otro. Pero Noé abrió la ventana y tiró una paloma. La paloma no es carroñera y la paloma come alpiste. Y dice la Biblia que no pudiendo donde hallar su pie, no podía apoyarlo porque todo era agua y cuerpo muerto. En el agua no podía estar, en el cuerpo muerto tampoco, y vuelve de nuevo al arca. Y dice él, bueno, claro, es que la otra es carroñera y esta no, pues voy a esperar una semana más. Espera otra semana y tira otra vez la paloma. Y la paloma se va. Y ahora sí, las aguas habían menguado. La paloma tenía donde apoyar su pie. Ahora sí se podía quedar. Pero dice la Biblia que rompió una pequeña rama de olivo, la puso en su pico y volvió al arca. Y cuando éste abrió la ventana, vio que la paloma venía y venía con una rama de olivo en su pico, y la cogió Noé. ¿Y sabes cuál era el mensaje de la paloma? El mensaje de la paloma era: el cuervo no vino porque le diste lo que le gustaba a su naturaleza. Había carroña y se la ha gozado, le has dado lo que ella quería. Ella quería carroña y ahora está disfrutando. Yo me fui la primera vez y no tenía donde apoyar mi pie y por eso volví. Tú puedes decir, claro, paloma, has vuelto porque no tienes otro lugar. Las aguas te matan, no tienes para comer y vienes aquí porque en el arca se está muy bien. Pero la segunda vez que he vuelto con una rama de olivo en mi pico. Tengo donde apoyar mi pie. Es que no puedo vivir sin ti, ¿no? Aleluya. Cerramos las puertas y decimos que no se vaya nadie de la iglesia. Y mira a Dios y dice Dios, hay cuervos. Porque
comen carne por dentro. No es necesario que se marchen fuera. La naturaleza no ha cambiado por dentro. Deja las puertas abiertas. Los cuervos irán y las palomas se van a quedar. Amén. Porque hay alpiste. Amén. Hay semilla. Y cuando la palabra de Dios entra a tu vida, te transforma, Dios. Amén. No puedes quedar el mismo cuando tienes un encuentro con Dios. La Biblia dice en Jeremías que Dios nos cambia el corazón y nos quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Ezequiel dice que pone el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que cumplamos la ley. Efesios capítulo 2 dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Corintios dice que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6 dice que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro dice que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y digo yo, si hemos recibido tanto, ¿cómo te vas a quedar igual? Es imposible que la semilla de la palabra de Dios entre en tu corazón y quedes el mismo. Cuando esta semilla entra, se abre asfalto en medio del pecado, de la cultura, florece la vida de Dios para la gloria de Dios, y lo que no ha hecho el peso de la exigencia lo hace la semilla de la vida de Dios. Entonces Hebreos dice que la Biblia es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla. Pero si nos vamos a 2 de Pedro capítulo 1, dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a ver, uno ve que es espada que entra y hace la diferencia entre el verdadero y falso. Luego Santiago dice que es el espejo donde ves las insuficiencias de tu vida para poder crecer en la palabra. Pero Pedro dice que es la semilla que entra y produce la vida de Dios. Y ahora vuelve a decir Pedro en su segunda carta que es la leche espiritual no adulterada, por lo cual crecemos en la salvación. Y digo yo, pero vamos a ver, entonces, ¿qué es la palabra? ¿Es semilla o es leche? Y dice Pedro, no, es la semilla que produce la vida de Dios. Pero luego, cuando uno ha nacido de nuevo, no se puede divorciar de la palabra. Ahora voy a vivir con Dios sin la palabra de Dios. No puedes. Tienes que volver al origen de tu nacimiento para poder crecer en Él. Porque no puedes crecer, nacer por la palabra y crecer por otros medios que no sea la palabra de Dios. El mismo medio que te dio vida es el mismo medio que te da crecimiento. No puedes divorciarte de la palabra. Te has casado con ella entre la vida y la muerte. Y no puedes divorciarte de la palabra. No hay divorcio con Dios. Cuando le dijiste sí a Cristo y sí a su palabra, te casaste con Él para que le sea fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os una de verdad. Entonces, Hebreos dice que la Biblia es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla y luego dice que es leche. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y verso 4, Jesús dijo a Satán: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes que cuando Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ahí la palabra no es logos? Está escrito en rema. Lo que Jesús estaba diciendo es que el hombre no solo vive de la palabra, sino que vive del rema de Dios. Pero es que resulta que lo que Jesús citó era un logos, porque estaba escrito en el capítulo 7 de Deuteronomio, si no recuerdo mal. Allí está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo cual quiere decir que Jesús tenía el logos, pero estaba esperando que se convirtiera en un rema para él. ¿Y qué estaba esperando? Estaba esperando que su padre le dijera: puedes comer. No es malo comer, pero hasta que mi padre no me lo diga, no lo hago. Por eso Satanás le dijo: si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No es malo comer pan. No es malo comer pan hasta que mi padre me lo diga. Porque él me ha entrado en un ayuno, y hasta que mi padre no diga que yo termine el ayuno, yo no puedo comer pan. Estaba diciendo: yo estoy comiendo de lo que sale de la boca de Dios. No me permito nada en mi vida a no ser que Dios me lo diga. Todo lo que he visto hacer, se lo he visto primero hacer a mi padre. Mi padre trabaja el sábado y yo también trabajo. No puedo hacer nada sin la vida de mi padre. Tú me puedes decir lo que quieras, Satanás, pero yo tengo la boca de mi padre con la que yo estoy comiendo, de sus palabras. Y cuando él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, las tripas le seguían sonando. Él seguía teniendo hambre, pero sabía que su realidad
no era comparable con la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es más grande que nuestra realidad. Amén. Podemos vivir realidades muy malas, pero la verdad de Dios es más grande que nuestra realidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a Hebreos capítulo 5 y verso 12 al 14, dice el apóstol: qué pena que después de tanto tiempo deberíais de ser maestros y todavía sois niños. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que bebe la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero el que come carne es señal de que ha crecido y tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y digo yo, vamos a ver, Hebreos. Pedro dice que no se puede, que deseemos la leche espiritual no adulterada. Desear es algo que se desea con ganas. Pero tú dices que es una pena beber la leche. La pregunta ¿es pena beber la leche? 15 minutos, macha. 15 o 20 minutos. Dice el autor de los Hebreos: no me has entendido, Pedro. Es que Pedro, el apóstol, escribió a recién convertidos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo estoy hablando a hombres que ya deberían haber crecido. Deberían haber madurado. Y no han madurado. Pero mira qué poderosa es la palabra de Dios. Es carne para los maduros y leche para los niños. Su verdad no cambia, pero se amolda el crecimiento. Por eso no es lo mismo Juan 3:16 para un recién convertido que para un hombre que lleva muchos años en el Señor. No es lo mismo. Sí, Jesús muere por el mundo, pero no es lo mismo. El recién convertido tiene la explosión del nuevo nacimiento. Está gozando. Jacob está gozando. Pero el hombre que lleva años caminando con el Señor, que ha caído y Dios lo ha levantado, que ha pecado y ha ido, le ha pedido perdón y Dios le ha perdonado, que ha madurado a través de sus errores, que ha visto a Dios bendecirle en circunstancias donde no había, ha visto salir el sol en medio de la oscuridad, le ha sacado Dios de problemas, le ha enseñado Dios a través de los errores, le ha enseñado su palabra, ha bendecido su casa. Es verdad, Juan 3:16 es la misma verdad, pero no es lo mismo. No es lo mismo para un hombre que lleva muchos años en el Señor que para otro que está recién convertido. Para el que está recién convertido, Juan 3:16 es leche. Para el hombre que ha caminado con Dios es carne, porque ha experimentado la bondad de Dios. Está hablando de crecimiento, sí, porque hay que crecer. Por lo tanto, Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan, Hebreos vuelve a decir que es carne. Pero si nos vamos a Jeremías capítulo 23, dice el profeta, el Señor al profeta: martillo. ¿No es mi palabra como martillo que golpea la piedra? Entonces ya no es espada, ya no es leche, ya no es pan, no, ahora es martillo que golpea la piedra. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que pueda romper más el corazón del hombre que la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios golpea un corazón, Aleluya. Dios mío de mi vida. Mirad, una vez estaba repartiendo tratados del Señor yo, y estaba predicando a los pobres en Gran Vía. Tenía yo 14 o 15 años de edad. Y estaba repartiendo los tratados, y estaba repartiendo los bocadillos, y estaba predicando a los pobres. Y cuando estoy por Gran Vía, que es una calle que parece Nueva York, y está llena de gente, pero ya era la 1 de la noche. Y había un hombre, con respeto de los que tienen hábitos y de los mayores, que estaba repartiendo tratados pornográficos. Estaba diciendo: mira, aquí hay mujeres, pueden entrar. Claro, me lo da a mí con 14 años, estaba loco, pero me ofreció eso. Y cuando me ofrece eso, digo: quita, coco, man. Y le digo: no, nosotros no entramos ahí. Y claro, resulta que yo me llevaba mi Biblia a todos los sitios. Cuando era pequeño, me iba a Jesús, iba a la piscina sin camiseta y con mi Biblia debajo del hombro. Me llevaba mi Biblia a todos lados y estaba dando bocadillos y mi Biblia aquí. Pero la Biblia apuntaba más que yo, porque yo pesaba 40 kilos, más o menos. Y me dice este hombre, cuando ve la Biblia, dice: ¿me regalas tu Biblia? Claro, la Biblia me la regaló mi padre. De primero dije no, y me voy. Pero había un hombre que estaba conmigo, otro joven de la iglesia, y me dice: pero vamos a ver, Pedro, ¿no estamos predicando a los perdidos? Sí. ¿Te ha pedido la Biblia? Digo: es verdad. Me doy la vuelta, voy donde él y le digo: te pido perdón,
porque me has pedido la Biblia, no te la he regalado, pero ahora te la quiero regalar. Cuando le doy la Biblia, sale llorando, encanado de los lloros. Digo, ¿puedo orar por ti? Sí. Levanta sus manos y oro por él. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, nos vamos. Se pasan 14 años. Estoy en mi casa y le digo al Señor, Señor, y llevo predicando tu palabra desde niño, he escuchado algún testimonio, pero yo quiero escuchar más, porque no es que me aplaudan, no es que me conozca la gente. Sí. ¿Quién soy yo? ¿Quién me necesita a mí? Te necesitan a ti, a mí no. Ya no predico más. Me tomó Dios en serio y al ratito recibo una llamada. Hola, hola, buenas. Y yo notaba que era la voz de un amigo, de un vecino. Digo, sí. ¿Eres Pedro? Digo, sí. ¿Sabes quién soy yo? Digo, no. Dice, te voy a hacer una pregunta. Digo, dígame, ¿me regalas tu Biblia? Claro, automáticamente no todo el mundo te pide la Biblia. Te piden dinero, te piden no sé qué, pero la Biblia no. Me acuerdo yo. Digo, sí, hace 14 años estaba predicando yo en Gran Vía repartiendo bocadillos a los pobres y un hombre que estaba repartiendo tratados pornográficos me dijo que le regalara mi Biblia. Y yo se la regalé. Y me dice, Pedro, ese hombre soy yo. ¿Me dejas que te cuente lo que pasó aquella noche? Digo, dígame. Yo era pastor evangélico en mi país. Por causa del hambre me vine a España. Y cuando vine, abandoné al Señor. Abandoné el ministerio. Empecé a pecar contra Dios. Me aparté y entré en tinieblas. Llegué tan bajo, tan bajo, tan bajo, que estaba donde tú me viste, repartiendo tratados pornográficos para que otros hombres se acostaran con mujeres. Hasta ahí debajo llegué yo. Pero yo ya no podía vivir, porque sabía que estaba fallando al Señor. Y le dije a Dios aquella mañana, si no me hablas, me quito la vida. Me compré una soga aquel día y la guardé en mi casa. Yo trabajaba toda la noche, estaba esperando que si Dios no me hablara, irme a mi casa y quitarme la vida. Por la tarde Dios no me habló, por la noche no me habló. Llegó la 1 de la mañana y Dios no me hablaba. Yo ya tenía pensado lo que iba a hacer y dije, hoy ha terminado mi vida. Pero para mi sorpresa, cuando yo creía que Dios no tenía nada que decirme, pasó un joven que abultaba la Biblia más que él por al lado mío y yo dije, esta es la ¡Aleluya! respuesta. ¡Gloria a tu nombre, Señor! Me fui a mi casa, me despedí del trabajo y aquella noche, lejos de matarme, en mi cama me puse de rodillas, le pedí perdón a Dios. 14 años más tarde te llamo para decirte que soy maestro en la escuela bíblica, en la calle Radio de Carabanchel. Y esto lo hace Dios por el poder de su palabra, porque no hay nada como la palabra de nuestro Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias. ¡Gloria a tu nombre! Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Pero no sin oración. No para llenar la mente. No para hacerme el teólogo del Facebook y criticar a todo el mundo. No, eso no. Necesitamos la palabra de Dios para que traiga vida, renuevo, luz y bendición a nuestros hogares y a nuestros casas. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces el autor de los Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, también dice que es leche, Jesús dice que es pan, Hebreos dice que es carne, Jeremías dice que es un martillo, pero si nos vamos a Salmo 119 dice el salmista, más dulce que la miel
es tu palabra a mi paladar. Sí, porque no hay nada que endulce más la vida de los amargados que las promesas de la palabra de Dios. Nada endulza más una vida que la palabra de Dios. Y cuando yo leo al salmista que dice, más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar, digo, entonces ya no es carne, ya no es leche, ya no es pan, ya no es martillo, ¿ahora qué es? Pero si nos vamos un poco más hacia debajo, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya no es carne, ya no es leche, ya no es miel, ahora es lámpara que alumbra el lugar oscuro. Porque cuando estás perdido, sobre todo en momentos de oscuridad, cuando un ser querido parte, ¿qué es lo que trae luz a la situación y al problema? Lo que trae luz es el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, la extenderá del cielo y los que partieron en él, con él se irá. Aleluya. Es espada, es leche, es semilla, es pan, es carne, es martillo, es lámpara, es miel. Pero si nos vamos a Efesios capítulo 5 y verso 25, dice el apóstol, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Ahora ya no era miel, no era martillo, no era espada, no era semilla, era agua que limpia las inmundicias de la iglesia. Porque no hay iglesia más limpia que aquella donde se predica la palabra. Las obras son una bendición. Las obras del teatro a mí me encantan. Son una bendición. Pero lo que limpia es la palabra. La palabra de Dios. Mira bien, no lo sabemos, pero estoy recitando versos, ¿verdad? Pero aunque no lo veamos, el Espíritu Santo los está pasando por tu corazón. Y te está limpiando tu mente, está limpiando tus emociones, nos está limpiando ahora mismo. Jesús lo dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Ellos no lo veían, pero mientras Jesús predicaba, el Espíritu Santo usaba la palabra para limpiar su corazón. Ahora es agua, ya no era miel, ya no era martillo, no era espada, no era leche, no era semilla, era agua que limpia las inmundicias. Pero están los del camino de Emaús, capítulo 24 de Lucas. Jesús se pone al lado de ellos no saben quién es Jesús. Jesús les empieza a hablar de la palabra. Cuando Jesús hace que se va, los discípulos de Emaús le dicen al caminante, caminante, quédate con nosotros que el día está declinando y el sol se va a esconder. Si ellos supiesen que en verdad los que necesitaban luz eran ellos, creían que les estaban dando luz al Señor, pero era Cristo quien les iba a dar luz a ellos. Entró en la casa, partió el pan, lo presentó delante de Dios y desaparece Jesús. Y de pronto dicen los discípulos, ¡ay, era el Señor! Y le dice el otro, ¡sí! Ahora entiendo por qué mi corazón ardía en fuego cuando Él me hablaba de la palabra de Dios. Ya no era agua, ya no era miel, ya no era martillo, ahora era fuego que ardía en las entrañas. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Es carne, es leche, es martillo, es pan, es fuego, es agua, es miel, es lámpara, es espada. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es? Qué bueno. La palabra es el equivalente de Cristo viviendo en ti. Porque Él y Cristo son uno. ¿Qué es la palabra? Es todo lo que necesitas. Estás frío, ella es fuego. Estás perdido, ella es lámpara. Estás amargado, ella es miel. ¿Quieres salir a la guerra? Ella es una espada. Estás duro, es martillo que golpea la piedra de tu corazón y de tu alma. Necesitamos
Padre sea glorificada. ¡Qué bien! Está aquí la unción. Yo siento aquí al Señor. Mira, el que tienes a tu lado necesita la palabra de Dios. Necesitamos la palabra. Aleluya. Aleluya. Llevo 7 años pastoreando a Aranjuez. 7 años. El apóstol Pablo se tiró 3 años en los Efesios. Y si iba a ir, yo sé lo que es una despedida. Imagínate cuando Dios me diga que me marche de Aranjuez. Os pido vida lo que voy a llorar. 7 años pastoreando a Aranjuez. Pero ahora escucha. 3 años pastoreando al apóstol Pablo en la iglesia de los Efesios. Ha levantado ministerios. Los reúne en la iglesia. Dice, yo me voy. Y todos lloran. Y dice Pablo, ¿y a quién dejo a cargo? ¿A quién os dejo a cargo? Dice Pablo, os dejo a la palabra de su gracia. Ay, en su palabra, sí, ella os guarda. Ella os guarda. La palabra de Dios. ¿Cuántos aman la Biblia? Este mensaje se puede titular Amando tu Biblia. ¿La tienes en casa? ¿Cómo está? Una Biblia destrozada casi siempre pertenece a alguien que no lo está. Aleluya. Dijo Spurgeon, hay Biblias en casas cristianas que tienen tanto polvo que se puede escribir en ellas condenación. Mira que tienes a tu lado, si no tienes Biblia te regalo una. Aleluya. ¿Puedo seguir un poquito más? Amén. Dice, estamos en espada. Esa espada. Yo apenas veo a la gente porque tengo en los ojos una cosa que me ha salido que me tienen que operar. Yo no veo a nadie, pero yo estoy predicando la palabra. Dice, es espada. Y de ahí hemos sacado qué es lo que necesitamos. Porque no es espada. No tengo ni idea si la está grabando alguien. Por eso es luz cuando se necesita, espada cuando se necesita, agua cuando se necesita. De todas formas la voy a subir luego a YouTube. Pero el verso dice ahora, Dios mío, esto es para llorar, dice, Javi dice, es viva. No dice aquí que tiene vida. No. Dice, es viva. Porque no es lo mismo tener que ser. Aleluya. Yo hace poquito nunca tenía mucho dinero, pero hace poquito, no sé por qué, tenía un poquito de dinero. Se han pasado 8 o 9 meses y ya no tengo. Claro, tenía y no tengo, porque lo que se tiene se pierde. Pero el que tenía y no tiene sigue siendo el mismo. Porque yo soy. Lo que se tiene se puede perder, lo que uno es no. Por eso la Biblia no dice que tiene vida. Dice, es vida. No tiene Dios miedo al dejar su palabra en el mundo lleno de muerte y de pecado y de Satanás, porque no tiene para perder. Aleluya. Es la vida de Dios aquí en el mundo. Amén. Es vida. ¿Sabe qué significa? Que la palabra no sufre crisis de identidad, ella sabe lo que es. Ella es vida. ¿Y sabes qué? Que cuando ella entra, produce vida. Porque uno transmite lo que es. Uno no transmite lo que sabe, uno transmite lo que es. Transmite lo que es, pastor. Uno transmite lo que es, no lo que sabe, sino lo que es. Por eso cuando la palabra entra, produce vida. ¿Y sabes qué? Cuando la palabra entra, produce vida. ¿Y sabes cuál es la señal de la vida? El movimiento. Acabo de tener un niño que se llama Enrique. Guapísimo. No sé a quién es tu amigo. Guapísimo. ¿Y sabes qué pasa? Dice a mi hermano. No que más guapo que él. Te acuerdo como él, sí. Y sí, porque pesa 6 kilos con un mes.
No os he dicho que es guapísimo, que no porque sea mi hijo, si queréis pongo aquí una foto. Es guapísimo. Y ¿sabes lo que hago muchas veces por la noche? Hermano, me levanto y no le miro la cara ni nada, le miro la barriga. Digo, a ver si se mueve. Lo han hecho todos. Verdad. Verdad. Y miras, y como a veces, y yo encima que estoy mal de la vista ahora, no veo, digo, ay, Señor, Padre. Y ya haces así la barriga. Gracias. El movimiento es señal de la vida. Sí, el movimiento es señal de la vida. Nota eso que voy a decir. La actividad no es señal de la vida. Porque la actividad es exterior. Yo vengo a una reunión, vengo a un ayuno, voy con el pastor, voy para aquí. Eso es exterior. Estoy hablando del movimiento interior. Yo no miro al exterior, yo miro la barriga de mi hijo para ver si por dentro el diafragma y los pulmones respiran. Es lo que lleva dentro, no es lo que tiene fuera. No estoy hablando de actividad religiosa. Estoy hablando de movimiento dentro de ti. Cuando alguien te hace algo, tú le haces algo a alguien. Hay algo por dentro que no te deja dormir y te dice, necesitas perdonar, necesitas pedir perdón. ¿Qué es lo que se mueve dentro de ti? ¿Cuál es lo que se mueve dentro de ti? Porque la señal de la vida es el movimiento. Mi hermano Absalón tenía 13 años y me dijo, le dijo Dios a Noé, de todo lo que vive y se mueve puedes comer. No de todo lo que no se mueve, porque lo que no se mueve está muerto. Eso no lo toques. Pero lo que se vive, come. Lo que se mueve, cómetelo, porque está vivo. La vida tiene movimiento. Resulta que Absalón se levanta contra David. David, que es un hombre de guerra, lo puede machacar en 3 segundos. Pero dices, mi hijo no le voy a hacer nada. Es que yo quiero el trono. Dice, para ti el trono, hijo. Y yo quiero el centro. Todo el centro para ti. Y yo quiero todas las mujeres para ti. Todo para ti. Y yo me voy de Jerusalén, deseo que tú vivas a tener el trono. Y se va, llorando. Pero Absalón decía, mientras mi padre vive, yo no estoy seguro con el trono. Porque es un hombre de guerra y sé que con el chasquido de sus dedos me puede matar. Que su padre no le iba a matar. Dice, venga, ¿dónde está mi padre? Está en tal sitio, id a matarle. Cuando llegaba, David no estaba. Volvía, no está el rey. Ah, nos han dicho que está en otro lugar, id a matarle. No está. Entonces Absalón dice, aquí hay algunos que le tocaban a mi padre todo lo que decimos aquí. Porque siempre que vamos, mi padre no está. ¿Quién hay? Y mira, y es verdad que había 2, los hijos de los sacerdotes, de Sadoce y Melech, que iban de bajo mano y le decían a David, vete que tu hijo viene y te mata. Y David se iba. Él sospecha de los niños, dice, son estos, dice a los criados, salid detrás de ellos. Los niños salen corriendo, ellos sacan la espada, corriendo detrás. Los niños bajan la fuente de Arrojero. Y dice la Biblia que se meten en una casa y una criada. Y le dice a la criada, mira por favor, escóndenos que hay 2 hombres que nos vienen a matar y son jóvenes, tenemos toda la vida por delante. Dice la criada, venid conmigo, les mete en un patio que era muy grande, había allí un pozo, les mete dentro del pozo. Y cuando les mete dentro del pozo, coge una sábana y la pone encima. Y coge un poquito de trigo, de semillas de trigo y lo tira encima del pozo. Y se va. Los hombres entran, ¿habéis visto aquí 2 jóvenes? No, vamos a ver. Entran al comedor, entran a la salita, entran al servicio, no ven. La criada muerta de miedo dice, como entra al patio, los va a ver. Y efectivamente hacen así, abren la cortina y entran al patio. La mujer está afuera y dice, Dios mío, los han pillado los niños, los han matado. De pronto los hombres salen y se van. La mujer dice, ¿los habrán pillado? ¿Estarán vivos dentro del pozo? ¿Habrán muerto? Y con miedo hace así y abre la cortina. Pasa al patio. El pozo está lejos. Pero ella ríe. Porque desde lejos sabe si los niños están vivos o están muertos. No necesita escuchar su voz. Necesita verlos. Desde lejos lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque había puesto una manta encima y un poquito de trigo. Si los niños hubiesen sido descubiertos, los hombres hubieran tenido que tirar de la manta y el trigo se hubiera caído al suelo. Si el trigo estuviese en el suelo,
los niños estarían muertos. Si el trigo estaba arriba, los niños estaban vivos. Aleluya. Satanás no necesita ver mucha actividad en una iglesia para saber si hay vida. Él mira el trigo. Si el trigo está en el suelo, símbolo de que no hacemos caso a la palabra de Dios, la vida que hay dentro del pozo se ha extinguido. Pero si el trigo de la palabra se mantiene arriba, gobernando nuestra casa, nuestra familia, es señal de que la vida de Dios está en la iglesia de nuestra vida. Aleluya. Entonces, cuando la palabra entra la vida, y la vida tiene movimiento. Segundo, cuando la palabra entra, trae vida. Cuando uno recibe la palabra, recibe vida. Cuando la cree, recibe identidad. ¿Sabes? Una de las causas de que nuestros jóvenes caigan en pornografía y en pecados sexuales, y mujeres, jovencitas nuestras, porque hoy esto es la ventana del mundo. Nuestras niñas antes no sabían nada, hoy saben mucho. Por esto. Es difícil quitarlo, pero hay que controlarlo. Es difícil quitarlo, pero hay que controlarlo. Es la falta de identidad. ¿Sabes que el enemigo está... ¿A qué está atacando el enemigo? La identidad sexual. Con respecto a lo que tiene el hábito, para que el niño se sienta niña, la niña, niño. ¿Saben lo que han dicho los que entienden? Que hoy la mayoría de los jóvenes que se hacen homosexuales no tienen tendencia hacia los hombres. Lo hacen para ser aceptados en esta sociedad. Pero la palabra trae identidad. Ella te dice lo que eres, lo que vales y lo que tienes. Hay gente que se cree importante por lo que tiene. Pues, ¿sabes qué tengo yo? ¿Y usted? La mayor persona de todo el universo viviendo en nuestro corazón. El Espíritu Santo. Amén, aleluya. Escrito está: no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamas a la Padre. Amén. Eso es lo que tienes, pero ¿qué es lo que vales? ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que vales? No hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Me puedes decir, Pedro, tan valioso soy que Dios ha derramado su sangre? Y yo te diría, no, eres tan pecador que Dios, para salvarte, derramó la sangre de su Hijo. Pero el hecho de que Él te haya comprado, eso te dignifica. La gloria no recae en la compra, recae en el comprador. Me compró Él con su sangre. ¡Aleluya! Y eso me da valor. Valgo la sangre del Cordero de Dios. Amén, aleluya. Y no solo tengo el Espíritu y valgo la sangre, ¿sabes lo que soy? Soy un hijo de Dios. Amén. Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Se cuenta la historia que cuando el rey estaba hablando con un hombre grande en España a puerta cerrada, de pronto se abre la puerta que nadie podría entrar. ¿Y sabes quién entró? Felipe de Borbón, el que ahora es rey. Era un niño pequeño, entró llorando, se le había roto el juguete. Juan Carlos dejó de hablar con el hombre importante para arreglar el problema de su niño. Si había roto su juguete, no podía entrar nadie, pero este niño era el hijo del rey. Exactamente igual nosotros. Nadie puede entrar al trono de la gracia, pues aunque es gracia, el que está sentado es rey. Solamente los hijos pueden correr al trono de la gracia y acá oportuno socorro en tiempos de necesidad. Es en completo directo, hermano. No digáis que es grabado, porque no, es en directo. Tengo al Espíritu, valgo la sangre, soy un hijo de Dios. Lo que soy en Cristo lo soy. Lo que tengo en Cristo lo tengo. Amén, Lo que valgo en Cristo lo valgo. Gracias. No me puede contravenir, porque esa es la verdad de Dios. Tengo el Espíritu, valgo la sangre, soy un hijo de Dios. Esa es la identidad que la palabra te ha dado. Gloria a tu nombre, Jesús. Entonces, cuando la palabra entra,
Cuando uno recibe la palabra, recibe vida. Cuando la cree, recibe identidad. De espada nos hemos pasado a vida y no hemos ido más para abajo. Es que si ustedes tiran de la cuerda, yo me tiro aquí 3 horas, ¿eh? Yo me hemos reventado el viaje, pero esto me gusta mucho. Naza, te he puesto de moderadora. El que recibe identidad y el que la vive recibe crecimiento. ¡Aleluya! Porque claro, un hijo, le dices, un hijo está vivo. Y ahora le dices, ¿quién es tu padre? Dice, fulano de tal. Y tu abuelo, fulano de tal. Y tu madre, fulano de tal. Y tu abuelo, fulano de tal. El niño tiene vida y tiene identidad. Pero si el niño tiene 4 años, pasan a otros 4, tienen 8 y el niño no ha crecido, pues hay que llevarle al médico. Porque aunque tiene vida y tiene identidad, hay algo que está enfermo. Por eso hay gente que recibe la palabra y recibe vida. La cree, recibe identidad, sabe lo que tiene, lo que vale, lo que es para Dios. Pero hay áreas en su vida que no están creciendo. Esas áreas están enfermas, necesitan ser sanadas por el Espíritu Santo. Bloquea, Naza, bloquea. Mirad, yo reconozco que tengo mucho carácter. Mucho. Pues me estoy dejando tratar en Dios en esa área, que me está costando un riñón. Pero me estoy dejando, Quique, porque no quiero tener esos errores. El otro día escribí en mi estado de WhatsApp, me ha enseñado Dios más de mis errores que de sus bendiciones. Porque la bendición se disfruta. De los errores se aprende si tú quieres aprender de ellos. Por eso necesitamos crecer. Y ahora no puedes decir, hermano Pedro, ¿y cómo crezco? ¿Cómo crezco? ¿Quieres que te diga cómo crecer? Esto para mí también. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo justo. La palabra hijitos denota niñez. Porque es como le dices al niño, niño, no toques la estufa, padre, que te quemas. Y va el niño, toca la estufa y se quema. Ya no va a tocar más. Ha aprendido de su error. ¿Vale? ¿Pero por qué le tienes que decir al niño que no toque la estufa? Porque no lo sabe. Yo a mi Manasés ya tiene 9 años. No le digo, hijo, no toques, si él sabe que no puede tocar la estufa. Pero a un niño de 2 años se lo dices. Entonces el apóstol está hablando a niños pequeños. Hijitos míos, no pequéis. Claro, pero si pecáis, no vayáis al mundo. No os vengáis abajo. Abogado tenéis para con el Padre. Está hablando a niños pequeños. Pero ahora Juan escribe y dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido. Ah, ya no es joven, no. El niño que antes le vencía el pecado y yo le decía no peques porque el pecado le vencía, se ha sometido a Dios, ha crecido, se ha convertido en joven. Ahora vence lo que antes le vencía. El niño joven. Pero ahora Juan escribe y dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Ah, ya no es joven, no, ahora es padre. ¿Y quién es padre? El que tiene fruto. ¿Y por qué dice conocéis al que desde el principio? Porque desde el niño llegó la comunión con Dios, que pasó de niño a joven y de joven a padre. Tiene fruto, crecimiento. Juan está hablando de crecimiento, ¿sabes por qué? Porque Dios no quiere que seamos niños, Dios quiere que crezcamos, que tengamos fruto para Él, que si mi carácter es fuerte, que lo someta para el Señor, que si a mí las heridas las guardo porque soy un rencoroso, que deje el rencor y empiece a perdonar, que si a mí el dinero me gusta, empieza a dejar a un lado el dinero y que Dios sea la fuente de mi riqueza, que Él sea todo para mí, que el dinero esté en tercer o cuarto plano, que por encima de todo esté el Señor, y tengo que ir creciendo, porque Dios no quiere que sea un niño que siempre me esté diciendo, no peques hijo, no toques la estufa, no, ahora vence lo que antes te vencía y ten fruto, conviértete en padre, niño joven, joven padre. Pero ahora Juan escribe al revés y dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido, os escribo a vosotros hijitos porque conocéis al Padre. Y yo digo, vamos a ver, aquí dices de joven a niño y de niño a joven, de niño a joven y de joven a padre. Y aquí hablas de padre a joven y de joven a niño. Juan, ¿tú quieres que crezcamos o que no crezcamos? Porque cuando hablas de niño a joven y de joven a padre, entiendo que es crecimiento, ascender. Pero cuando hablas de padre a joven y de joven a niño, estoy entendiendo de crecimiento, descender. Entonces, ¿quieres que crezcamos o que no crezcamos? Y me dice Juan, Pedro, tú no me has entendido. Cuando yo hablo de niño a joven y de joven a padre, estoy hablando de crecimiento. Porque Dios no quiere que seas un niño, Pedro. Dios quiere que crezcas hasta que te conviertas en un padre y tengas fruto para Él. Eso es crecimiento, de niño a joven y de joven a padre. Pero cuando hablo de padre a joven y de joven a niño, no estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de dependencia. Porque en el mundo natural, cuando un hombre crece, se hace grande,
se independiza de sus padres, gana su propio dinero, tiene su propia comida, tiene su esposa, sus hijos, ha crecido y se ha independizado. En el mundo de las aves, las águilas crecen y vuelan solas, pero en el mundo de Dios no existe la independencia. Crece hasta llegar a ser un padre. ¡Aleluya! Un niño pequeño. ¡Amén! Un crecimiento. ¡Aleluya! Para tu crecimiento. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! Mi alma te adora, Jesús. En el momento que te independizas de Él, porque tienes años, experiencia, te conoces el sistema, creces litúrgicamente, pero no espiritualmente. Creces en la denominación, pero no en el reino. Creces ante la cara de los hombres, pero no ante la cara de Dios. Y no hay nada más peligroso que tenga poder un hombre eclesiástico crecido sin la vida del hombre espiritual dentro de él. ¿Verdad? Ser pastor te enseña mucho. Yo, me pongo yo, he dado cargos por amor, no por conocimiento. Yo he dado cargos por amor, un celo sin ciencia. El cargo, en vez de hacerle bien, le ha merecido el estropeo. ¿Por qué? Porque el cargo estropea, no, porque no estaba crecido para el cargo. El coche no es ni bueno ni malo, pero si me lo deja mi padre con 15 años tengo un accidente. Tenía que cumplir 18 y que los vecinos de la escuela me enseñaran un poco. Y luego yo andar. Entonces el cargo no es malo, ni bueno ni malo. Es el crecimiento de la persona. Muy bueno, muy bueno. Dios ama tu crecimiento, pero no tu independencia. Aleluya. Él quiere que crezcas. Y la única manera de crecer es depender. Entonces, cuando uno recibe la palabra, recibe vida. Cuando la quiere, recibe identidad. Cuando la vive, recibe crecimiento. Amén. Por eso le dice Dios a Jerusalén, capítulo 16 de Jerusalén, de Ezequiel. Sígueme ahora. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Jerusalén no sabía de dónde era ni de dónde venía, pero vino Dios con su palabra y le dio identidad. Jerusalén, Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y ahora Dios empieza a contarle su pasado. El pasado de Jerusalén no era un pasado bueno, era un pasado muy malo. Pero no le habló Dios de su pasado sin primero darle identidad. ¿Sabes por qué? Porque el que sabe lo que es ahora en Cristo, su pasado no le afecta. Ha sido perdonado, ha sido lavado por la sangre. ¡Gloria! Lo que puedan decir de él no importa. Dios te perdonó y olvidó todo lo que hiciste. El pasado no importa. Por eso Dios le dice a Jerusalén: en cuanto a tu pasado, no fue cortado tu ombligo umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada en sal, ni envuelta en fajas, ni hubo ojo que se compadeciese de ti para tener de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo como menosprecio de tu vida, hasta que pasé yo junto a ti, dice Jehová, y te miré y estabas envuelta en tus sangres. Te miré y te dije: Jerusalén, vive, vive, Jerusalén, vive. Le dio identidad, le dio vida, y ahora dice: y cuando te dije vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, por lo cual creciste, Jerusalén, creciste, vida, identidad y crecimiento, porque el que recibe la palabra recibe vida, identidad y crecimiento. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Está aquí Dios? Claro que sí.
Esa espada es lo que necesitamos. Es vida. Es vida porque produce vida. Es vida porque da identidad. Y es vida porque da crecimiento. Estamos en los 2 versículos solos. Ya me bajo al siguiente y ya, por mi abuela un día termino. Es espada, es vida. Y ahora dice, parte el alma y el espíritu. Y que esto te lo digo despacio. Y me bajo, ¿vale? Parte el alma y el espíritu. ¿Por qué dice parte el alma y el espíritu? La palabra ahí en griego partir es merismos. Merismos. Eso lo significa partir para clasificar. Esto te lo digo despacio y quiero que os haga bien a todos. Significa Eliseo partir para clasificar. Merismo, ¿sabes por qué? Porque cuando las cosas están juntas no se puede diferenciar de lo falso de lo verdadero. Pero lo clasificas, lo partes, lo miras, dices, ah, vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Partir para clasificar. Porque cuando la palabra entra, ¿por qué parte el alma del espíritu? Porque el alma es nuestra parte emocional, el espíritu nuestra parte espiritual. La palabra entra y hace una diferencia entre el emocionado y el convertido. Porque no es lo mismo estar emocionado que estar convertido. No es lo mismo que venga una danza y llores y digas, ya soy cristiano, y luego sales a la calle y no eres cristiano. Te emocionaste, no te convertiste. ¿Y quién hace esa diferencia? La palabra de Dios. Amén. Porque Jesús dijo, el que es mío, mis palabras obedece. Y el que no obedece la palabra no es mío. Y no es lo mismo estar emocionado que estar convertido. Pero cuando la palabra entra, ella hace la diferencia. Te pongo este ejemplo y termino. Una mujer y otra mujer se presentan delante de Salomón. Se presentan con un niño muerto y un niño vivo. Cuando el rey se presenta delante de ellas, dice, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y dice una, que ella dice que el niño vivo es suyo y el mío es muerto. Y la otra dice, no, rey, lo dice ella. Ella dice que el muerto es el mío y el vivo es suyo. Y dice Salomón, ¿y cómo hago yo para descubrir la falsa de la verdadera? Si todavía no está la ley aquí, ¿cómo hago yo? Dice Salomón, ya está, traer una espada. La espada de Salomón afilada. La saca de la vaina y le dice al criado, parte al niño por la mitad. La mujer que estaba emocionada porque quería la vida del niño, no por el niño sino por ella, quería tener un fruto ajeno para decirle a los demás que no era estéril, pero el niño no era suyo. Quería vivir de fruto prestado. Dice, a mí como la vida del niño no me importa sino mi reputación de madre, porque no maté a mi hijo y lo mató. Fue tan descuidada y tan negligente que por la noche lo mató y no se dio cuenta. Y cuando estás durmiendo al lado de un niño no duermes tranquilo. Apenas que te importe más tu sueño que el niño. Y ahora dice, voy a salvar mi reputación y estoy emocionada porque Salomón me va a dar el niño a mí. Y dice ella, partidlo por la mitad. Pero la verdadera madre, Aleluya. que no vivía de emoción, ella era madre de verdad. Amén. Dice, no, rey, me he equivocado yo. El niño no es mío, es mentira. El mío es el muerto. El suyo es el vivo. Dáselo a ella.
según le dice, dáselo a ella, dice por dentro, me voy a perder la emoción de verlo crecer. Me voy a perder la emoción de darle besos cada mañana. Me voy a perder la emoción de cambiarle sus pañales. Me voy a perder la emoción de pedirle y casarle. Me voy a perder la emoción de ver a mis nietos. Porque el nuevo nacimiento tiene emociones, pero su base no es la emoción. Ella sabía que iba a perder la emoción, pero por encima de su emoción estaba la vida del niño, porque ella se la había dado. Cuando la palabra entra, hay muchas emociones. Uno llora, uno se arrepiente, echa lágrimas, pero la base del nuevo nacimiento no es la emoción, es la vida que Dios ha producido dentro de ti. Impresionante. Amén. No es mío, rey, dáselo a ella. Y dice Salomón, guarda la espada. La espada jamás tuvo la intención de matar al niño, pero sí de partir y clasificar la emocionada de la verdadera. Muy bien. Así es. No partió al niño, pero partió la verdad de la mentira. No partió al niño, pero dividió la oscuridad de la luz. No partió al niño, pero sí dividió la mala y la falsa de la verdadera. El que tiene fruto de Dios se nota. El fruto no se imita. Está o no está. Es muy bonito un jarrón lleno de fruto, pero que no es fruto. Entras un día y ves allí las manzanas. Qué bonito queda en el comedor, pero nadie come. Y si el niño tiene hambre, no te os ocurra ir al jarrón, porque las manzanas son de mentira. Son de adorno, pero no traen vida. Jesús tenía hambre, su cuerpo tenía hambre, y fue a la higuera a comer, y dijo, no me das de comer, eres maldita, porque tienes hojas, pero no tienes fruto. El cuerpo de Cristo hoy tiene hambre no de apariencia, sino de fruto verdadero. El que tiene fruto de Dios quiere más la comunión del fruto con Dios que todo en esta vida. Estaba viendo un documental en la 2 de estos que ves que no te da tiempo que el león coja la fiebre porque te duermes antes. Y dices, tú siempre está detrás de la fiebre y no lo pillo. Pero hermanos, una vez vi un episodio tremendo. Había una leona que estaba comiéndose una fiebre en el suelo y estaba gozando. ¡Gozando! ¿Sabe quién se acercó? Una hiena. Se acerca así la hiena y digo yo, dentro de mí, digo, ahora levanta la mano, le pega un zarpazo y lo tira de allí. Hermanos, hace así la leona, agacha la cabeza y se va. Lo que yo había pensado, parece que el señor del documental me estaba respondiendo a mí. Dice, ustedes estarán pensando por qué la leona no ha defendido la presa. Digo yo, sí, eso lo he pensado yo. Dice, cuando ustedes saben que si levantan la mano lo tiran ahí. ¡Exacto! Es como que me va a hablar a mí y me dice, ¿sabes por qué? Digo, ¿por qué? Dice, porque la leona está embarazada. Tiene fruto dentro. Si ella lucha por la presa, pierde el fruto. Prefirió quedarse con el fruto que con el trofeo. Que adelantaba a decirle a todos, tengo un trofeo, si perdió el fruto que tenía dentro. ¿Qué adelantas ganar en esta pelea? Si pierdes el fruto de la comunión con tu Dios. Aleluya. Déjate ganar. Orgullo. El fruto de la comunión. Aleluya, la palabra es todo lo que necesitamos. Ella es espada y es todo lo que necesitas. Luego ella es vida, el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe
recibe identidad, y el que la vive recibe crecimiento, y ella parte el alma y el espíritu de mí, divide al emocionado del convertido. ¿Y tú qué estás? ¿Emocionado con Cristo o enamorado de Cristo? Porque el que vive de la emoción se aparta, el que vive enamorado permanece hasta el fin. Nada puede contra el amor. La palabra de Dios. Levanta tus manos y cierra tus ojos ahora, en este momento, y dile al Padre: Padre, gracias por esta palabra. Gracias por hablarme, Señor. Gracias, Señor, por tener compasión de mí. Yo quiero recibir tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias. Dios os bendiga a todos los que habéis estado en el directo. Palabra que divide. Lo voy a colgar en YouTube, ¿vale? Para que lo podáis ver. Padre, no quiero ser un emocionado, quiero estar convertido a ti de verdad. Quiero estar convertido a ti de verdad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana por bendecir a los hombres de Palencia. Gracias por este culto de gloria en el que tú nos has bendecido y nos has hablado por medio de tu palabra. Señor, te ruego que esta tarde te muevas con poder y gloria, que tú hables a las vidas, Señor. Gracias por hablar a la juventud y a los hombres de Palencia. Qué alegría escuchar tu palabra esta mañana. Nada hay más dulce en esta tierra